Estimados tetrápodos, tu profesor Cristian Villanueva te trae un video. El día de hoy vamos a hablar de la fotosíntesis. Ya sé, vas a decir, profe, pero hemos hablado de eso. Claro, pero este video se llama Fotosíntesis Cero porque vamos a hablar de una manera mucho más general. Pero no te olvides, primero que tienes que hacer, dale me gusta a mi página de Facebook, suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme por Twitter. Ahora sí, comenzamos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué es anabólico? Porque vamos a crear moléculas complejas a partir de moléculas simples. Además, la fotosíntesis es endergónica. ¿Por qué? Porque captura energía. ¿Qué energía va a capturar? La energía luminosa. Entonces recuerda la fotosíntesis anabólica y endergónica. Anabólica porque forma moléculas complejas a partir de simples y endergónica porque absorbe energía. Pero ahora, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis? Mira, primero que nada, en la fotosíntesis vamos a combinar moléculas inorgánicas para formar moléculas orgánicas. ¿Cómo es eso? Sencillo, mira, yo combino el CO2 y el agua, que son inorgánicos, para formar la glucosa, que es una molécula orgánica. ¿Estamos? Combino inorgánicos para formar orgánicos. Esa es la primera importancia de la fotosíntesis. Otra importancia que tienes que recordar es esta, que en el proceso se libera oxígeno. Sí, el oxígeno que tú y yo utilizamos para respirar. Es por eso que las plantas son muy importantes. Además, se captura el CO2. Esta captura es importante. ¿Por qué? Porque al capturar el CO2 de la atmósfera, reducen el efecto invernadero. Recuerda que el exceso de efecto invernadero produce el famoso cambio climático, calentamiento global. Ahora, a la fotosíntesis tienes que verlo también como un proceso redox. ¿Te acuerdas? Reducción, oxidación. En este caso, mira, en biología decimos que algo se reduce cuando gana hidrógenos. Ya sé, en química es cuando gana electrones, pero en biología es cuando gana hidrógenos. Mira acá, el carbono no tiene ningún hidrógeno. Sin embargo, cuando vamos a la derecha, el carbono ha ganado hidrógenos. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que el carbono se reduce. ¿Estamos? ¿Cómo lo lees? El carbono se reduce desde dióxido de carbono hasta glucosa. Ahora mira acá, el agua tiene hidrógenos, ¿sí o no? Y acá ya no tiene hidrógenos. ¿Qué significa? Que ha perdido hidrógenos. Entonces decimos que el agua se oxida. ¿Hasta dónde? Hasta oxígeno. Entonces, como te has dado cuenta, la fotosíntesis es una reacción del tipo redox. Además, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Mira, la fotosíntesis es lo que inicia la cadena alimenticia y también la transferencia de energía. ¿Cómo es eso? Mira, al inicio de la cadena alimenticia, ¿quiénes están? Los productores. Los productores, recuerda, son los únicos que capturan la energía luminosa. Esta energía no se queda en ellos. Pasa a los siguientes niveles: el herbívoro, el carnívoro, el superdepredador o carroñero y finalmente los desintegradores. Pero ¿cómo pasa la energía de un nivel a otro? Fácil, en forma de alimento, en forma de energía química. Pero date cuenta, ¿quién está al inicio de todo? Los productores. ¿Estamos? Oye, pero date cuenta, los productores son los únicos que pueden capturar la energía luminosa y la convierten en energía química. Por lo tanto, todos estos individuos que están acá, ¿de quién van a depender? De los productores. ¿Y cómo es que los productores convierten energía luminosa en energía química? Fácil, en la fotosíntesis. Ahora, ¿pero dónde es que ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre en las hojas. Las hojas son el órgano de la planta donde ocurre la fotosíntesis. Estas hojas tienen células y las células tienen organelas. Sí, organelas. Las organelas son órganos pequeños que están en las células, no te olvides. En este caso, ¿en qué organela de las células de la hoja ocurre la fotosíntesis? Fácil, en el cloroplasto. El cloroplasto, date cuenta, es una organela que tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Todo el espacio interno del cloroplasto se va a llamar estroma. Ahora, en el interior del cloroplasto encuentro discos. Estos discos se van a llamar tilacoides y el conjunto de tilacoides se va a llamar granum. ¿Estamos? Recuerda bien eso. El espacio interno del cloroplasto se llama estroma
Cada disco se va a llamar tilacoide y el conjunto de discos se va a llamar granum. Ahora, ¿por qué te digo eso? Fácil, porque en el cloroplasto es donde ocurre la fotosíntesis. Recuerda esto, la fotosíntesis tiene dos etapas. Una es la fase luminosa y la otra es la fase oscura. La fase luminosa, date cuenta, ocurre en los tilacoides o si quieres en el granum. Y la fase oscura ocurre en el estroma. Oye, te cuento, a la fase oscura también se le llama ciclo de Calvin. Ah, profe, ya me acordé de ese otro video. Exacto, el otro video. Fase oscura, ciclo de Calvin. Ahora, la fase luminosa se va a llamar así porque necesita luz. La fase oscura se llama así porque no necesita luz. A ver, tetrápodo, no la defeques. No se llama oscura porque ocurre de noche. No, se llama oscura porque no necesita luz. Recuerda bien eso. ¿Estamos? Luminosa necesita luz, oscura no necesita luz. A la fase luminosa, como necesita luz, se le llama fotodependiente. Mira, entonces, en mi gráfico, ¿cómo vas a entender? Flecha que entra es lo que se necesita y flecha que sale es lo que se produce. Profe, ¿cómo es eso? Acá lo vas a ver. Mira, la fase luminosa, ¿qué cosa necesita? Fácil, necesita luz y agua. Por eso estamos entrando. La fase oscura, ¿qué necesita para que ocurra? CO2. ¿Lo viste? Entonces de acá salen preguntas muy buenas. Para empezar, ¿en qué etapa se captura la luz? En la fase luminosa. ¿En qué etapa se emplea el agua? En la fase luminosa. ¿En qué etapa se captura el CO2? En la fase oscura. ¿Viste? Sencillísimo. Ahora mira, flecha que sale es lo que se produce. Ahora tú dime, ¿qué se produce en la fase luminosa? Oxígeno, ¿lo ves? El oxígeno que tú y yo respiramos se produce en la fase luminosa de la fotosíntesis. Y la fase oscura que produce glucosa. ¿Viste la idea? Entonces, hay acá algo que tienes que recordar. ¿En qué etapa se produce el oxígeno? En la fase luminosa. ¿Lo ves? Y otra pregunta típica. ¿El oxígeno que se libera en la fase luminosa, de dónde proviene? Fácil, de la ruptura del agua. No te olvides, el oxígeno que se libera en la fase luminosa proviene de la ruptura del agua. Ahora mira, la glucosa, ¿dónde se forma? En la fase oscura. ¿Y el carbono que forma la glucosa, de dónde viene? Del CO2. ¿Te acuerdas que te dije que la fotosíntesis liberaba oxígeno que respiramos? Aquí está, en la fase luminosa, viene del agua. Y también que te dije que la fotosíntesis captura el CO2. ¿En qué etapa lo captura? En la fase oscura. Así como está, te habrás dado cuenta, ambos procesos aparentan estar separados, pero en realidad están conectados uno con el otro. ¿Cómo? Aquí viene. Mira, la fase luminosa produce ¿qué cosa? También ATP y NADPH. El ATP transporta energía y el NADPH, ¿te acuerdas? El NADPH transporta electrones. Ambos en donde se forman, en la fase luminosa, y en donde se emplean, en la fase oscura. Ahora mira, entra como ATP, cargado de energía, y sale como que ADP más pi. ¿Y a dónde regresa? A la fase luminosa, a capturar más energía. Sale como ATP, va a la fase oscura, descarga la energía, y luego sale como ADP más pi a la fase luminosa, a capturar más energía. Ahora el NADPH, que lo que hace, transporta electrones. ¿Estamos? Mira, captura electrones en la fase luminosa. Va a la fase oscura, los descarga y ¿qué es lo que hace? Regresa. Pero ¿cómo regresa? Ya no regresa como NADPH, sino como NAP. Date cuenta, NAP. Oye, ¿por qué NAP? Fácil, porque ha perdido sus electrones o sus hidrógenos. Recuerda, en biología decimos hidrógenos. ¿Dónde los pierde? En la fase oscura. Como pierde acá los hidrógenos, mira, sale oxidado. Va a la fase luminosa, captura electrones, captura hidrógenos. ¿Y cómo sale? Como NADPH. Tiene hidrógeno, por lo tanto está reducido. Va a la fase oscura, descarga electrones. ¿Y cómo sale? Como NAP, oxidado. Va a la fase luminosa, captura electrones. ¿Cómo sale? Como NADPH, sale reducido. Entonces date cuenta, estas dos moléculas ¿cómo están? Dando vueltas, vueltas y vueltas. Un detalle que no debes olvidarte.
Este ATP y este NADH se forman en la fase luminosa y se emplean en la fase oscura. No te olvides. Ahora, vamos a verlo todo ya en conjunto. El objetivo de la fase luminosa, ¿cuál es? Producir ATP y NADH. Ese es el objetivo de la fase luminosa. ¿Por qué? Porque estas dos moléculas en donde se van a utilizar en la fase oscura. No te olvides. Ahora tetrápodo. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? Fácil, producir glucosa. ¿Lo viste? Otra vez, el objetivo de la fase luminosa es producir ATP y NADH. El objetivo de la fase oscura es producir glucosa. ¿Estamos? La fase luminosa produce ATP y NADH y estos dos se emplean en la fase oscura. La fase oscura que va a producir glucosa. ¿Y cuál es el objetivo de toda la fotosíntesis? Acuérdate. Transformar la energía luminosa en energía química, que va a ser la glucosa. ¿Viste? Sencillísimo, nada del otro mundo. ¿Estamos, tetrápodo? Bueno, como siempre acá te dejo unas ideas, cosas que nunca debes olvidar, nunca debes olvidar. Y a continuación, ya saben, suscríbete a mi canal, dale me gusta a mi página, sígueme por Twitter y mira más de mis videos. Espero que haya sido de tu completo agrado. Nos vemos.